Lo que dice la Biblia sobre los Nefilim y los ángeles caídos podría cambiar todo lo que piensas sobre el mundo espiritual. ¿Alguna vez has oído hablar de gigantes que habitaron la tierra? Criaturas misteriosas, mencionadas en las Escrituras, que desafían toda lógica humana. La verdad sobre Nefilim y ángeles caídos estuvo oculto durante siglos, pero hoy revelaremos este misterio de forma clara y directa. ¿Qué pasó realmente antes del diluvio? ¿Quiénes eran estos seres y cuál fue su impacto en la humanidad? ¿Todavía existen hoy? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu visión del mundo espiritual para siempre. Desde la antigüedad, la humanidad se ha topado con misteriosos informes de seres sobrenaturales interactuando con los humanos. Pero pocos temas generan tanta controversia y curiosidad como la historia de Nefilim y ángeles caídos. Después de todo, ¿quiénes eran? Y lo más importante, ¿qué Biblia realmente decir al respecto? La respuesta se encuentra en uno de los textos más enigmáticos de las Escrituras, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 6, versos 1 al 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres que más les agradaban. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y engendraron hijos de ellas. Estos fueron los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Genesis 6:1-4. Este extracto de Biblia ha sido debatido durante siglos. Sugiere que el hijos de Dios término que, en muchos contextos bíblicos, se refiere a seres celestiales tuvo relaciones con mujeres humanas, dando origen a una descendencia de gigantes conocido como Nefilim. ¿Pero quiénes eran estos hijos de Dios? Teoría sobre los hijos de Dios. Ángeles caídos. La interpretación más aceptada entre los antiguos eruditos cristianos y judíos es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que desobedeció a Dios y se metió con los humanos. Esto está en línea con el libro de Enoc, que describe en detalle esta rebelión celestial. Linaje de los 7. Algunos teólogos sugieren que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set, hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, representando la corrupción de la humanidad. Leyendas y mitologías antiguas. Algunas culturas tienen mitos similares, como los dioses olímpicos de Grecia o los titanes, que pueden tener raíces en esta historia bíblica. Pero la pregunta principal sigue siendo, ¿eran los Nefilim simplemente una raza extinta o su influencia espiritual todavía existe hoy? En el siguiente segmento, profundizamos en este misterio y revelamos conexiones sorprendentes entre el Nefilim, los ángeles caídos y el plan de Dios para la humanidad. Si quieres entender este misterio de una vez por todas, sigue mirando y comenta a continuación. ¿Crees que los Nefilim realmente existieron? Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y activa la campanita para no perderte los próximos episodios sobre los misterios de la Biblia. El contexto bíblico. ¿Quiénes eran los Nefilim y los ángeles caídos? La Biblia menciona brevemente a los Nefilim, pero su impacto en la historia humana plantea preguntas profundas. Para comprender mejor este misterio, debemos regresar al texto de Génesis 6, 1-4, donde las Escrituras describen un evento inusual que ocurrió antes del diluvio. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El pasaje bíblico habla de las hijos de Dios viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaban por esposas. El resultado de esta unión habría sido el surgimiento de Nefilim, descritos como gigantes y hombres de gran renombre. ¿Pero quiénes eran estos hijos de Dios? Hay tres interpretaciones principales dentro del estudio bíblico. Ángeles caídos. Este punto de vista sugiere que los hijos de Dios eran ángeles que desobedecieron a Dios y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Esta interpretación se ve reforzada por el libro de Enoc, un antiguo texto judío que detalla cómo un grupo de ángeles llamado vigilantes habría descendido a la tierra, habría enseñado conocimientos prohibidos a la humanidad y generado descendientes híbridos. Linaje de los 7. Algunos estudiosos sostienen que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el justo hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres pertenecían al linaje de Caín, que estuvo marcado por la corrupción. Así, esta unión habría simbolizado la mezcla entre justos y malvados, conduciendo a la degradación moral de la humanidad. Gobernantes poderosos. Una tercera interpretación es que los hijos de Dios eran reyes y gobernantes tiránicos que tomaban mujeres para sí y practicaban la injusticia. En este caso, los Nefilim serían simplemente poderosos guerreros o líderes de la época.
Entre estas teorías, la más aceptada dentro de la antigua tradición cristiana y judía es la primera, que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Esto se basa en referencias bíblicas como Judas 1:6, que habla de ángeles que no mantuvieron su posición original y fueron encarcelados. ¿Eran los Nefilim gigantes? La palabra Nepilim ha sido interpretada de diferentes maneras. En algunas versiones de la Biblia se traduce como gigantes, mientras que en otras significa caído o derribar. Esto lleva a la pregunta: ¿eran simplemente seres humanos de gran estatura o poseían características sobrenaturales? En Números 1 y 33, cuando los espías enviados por Moisés observan la tierra prometida, informan que allí había descendientes de los Nefilim y que los israelitas parecían langostas ante ellos. Esto sugiere que incluso después del diluvio, la influencia de los Nefilim todavía estaba presente. Si los Nefilim realmente fueran una raza híbrida de ángeles y humanos, esto significaría que su presencia en la tierra representaría una amenaza al plan de Dios para la humanidad. Esta puede haber sido una de las razones del diluvio, que vino a purificar la tierra de toda corrupción. ¿El diluvio y el fin de los Nefilim? El libro del Génesis informa que, debido al creciente mal en el mundo, Dios decidió traer el diluvio para destruir a casi toda la humanidad, salvando solo a Noé y su familia. Muchos creen que los Nefilim se extinguieron en este evento. Pero si esto es cierto, ¿cómo podemos explicar las referencias a los Nefilim después del diluvio? Algunos teólogos sostienen que los ángeles caídos pueden haber repetido su transgresión en un periodo posterior, mientras que otros sugieren que el término Nefilim llegó a usarse para describir tribus gigantes y guerreros poderosos. La pregunta es: ¿han desaparecido los Nefilim por completo o su influencia continúa en el mundo espiritual hasta el día de hoy? En el siguiente segmento, exploraremos las diferentes interpretaciones del destino de los Nefilim y cómo esta historia puede estar conectada con los eventos del fin de los tiempos. Si estás disfrutando este estudio, deja tu comentario. ¿Crees que los Nefilim todavía tienen alguna influencia en el mundo de hoy? Suscríbete al canal para más revelaciones sobre los misterios de la Biblia. Las diferentes interpretaciones sobre los Nefilim y los ángeles caídos. La historia de los Nefilim y los ángeles caídos ha sido debatida durante siglos, generando variadas interpretaciones dentro del cristianismo y la teología judía. Ahora que entendemos el contexto bíblico, es fundamental analizar las diferentes visiones sobre quiénes fueron estos seres y cuál fue su verdadero papel en la historia de la humanidad. ¿Eran los Nefilim seres sobrenaturales? Una de las interpretaciones más aceptadas entre los eruditos cristianos es que los Nefilim eran una raza híbrida, nacida de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Esta visión se basa en textos bíblicos y extrabíblicos, como el libro de Enoc, que describe en detalle cómo un grupo de ángeles, conocidos como vigilantes, descendieron a la tierra y se corrompieron al enseñar secretos prohibidos a la humanidad. Según esta perspectiva, los Nefilim poseían no solo una gran estatura, sino también habilidades y conocimientos sobrenaturales, lo que los convertía en figuras poderosas y temidas. Algunas teorías sugieren que fueron responsables de grandes avances tecnológicos y culturales en la antigüedad, pero que también trajeron caos y destrucción, desafiando el orden divino. Si esta interpretación es cierta, entonces el diluvio habría sido un acto de Dios para eliminar esta corrupción de la tierra, destruyendo tanto a los Nefilim como a sus padres angelicales rebeldes. ¿Eran los Nefilim simplemente humanos poderosos? Otra interpretación sugiere que los Nefilim no eran seres sobrenaturales, sino simplemente guerreros o gobernantes humanos extremadamente poderosos. Según este punto de vista, la palabra Nefilim, traducida como gigantes en algunas versiones de la Biblia, podría referirse a individuos de gran fuerza y dominio y no necesariamente a criaturas híbridas. Esta teoría está respaldada por el hecho de que, después del diluvio, el término Nefilim todavía aparece en la Biblia para describir grupos de guerreros, como los Anakim mencionados en Números 1 y 33. Por lo tanto, lo que Génesis 6 realmente describiría sería el surgimiento de gobernantes opresivos y violentos que dominaron a la humanidad con su fuerza e influencia. Si este punto de vista es correcto, entonces el diluvio no habría sido un intento de erradicar una raza híbrida, sino más bien un juicio divino contra la corrupción generalizada de la sociedad. ¿Los ángeles caídos todavía tienen influencia hoy? Una de las preguntas más intrigantes en este debate es: si los Nefilim fueron destruidos, ¿realmente terminó su influencia? Aunque la Biblia no menciona directamente la supervivencia de los Nefilim,
Algunos pasajes sugieren que los ángeles caídos no fueron eliminados por completo y que su impacto puede continuar hasta el día de hoy. En Judas 1:6, por ejemplo, encontramos la siguiente declaración: «Y a los ángeles que no conservaron su estado original, sino que abandonaron su propia casa, los ha reservado en prisiones eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día». Esto indica que algunos ángeles caídos han sido encarcelados, pero también plantea la pregunta de cuántos siguen libres para influir en la humanidad. Además, la Biblia hace varias referencias a espíritus, poderes y fuerzas espirituales malignos que actúan en el mundo. Algunos eruditos creen que estos espíritus pueden ser los propios Nefilim, quienes, después de su destrucción física, continuaron existiendo como entidades espirituales, influyendo en personas y eventos a lo largo de la historia. Esta teoría conecta con la idea de que los Nefilim y los ángeles caídos pueden tener un papel en los eventos proféticos del fin de los tiempos, cuando las fuerzas espirituales malignas actuarán con gran intensidad sobre la tierra. Conclusión: ¿qué teoría es correcta? Las diferentes interpretaciones de los Nefilim y los ángeles caídos nos muestran que este es uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Aunque no podemos decir con absoluta certeza qué teoría es correcta, el hecho es que la presencia de seres espirituales malignos está ampliamente reconocida en las Escrituras. Ya sea como seres híbridos que ahora se han extinguido, como poderosos gobernantes del pasado o como espíritus que continúan influyendo en la humanidad, el legado de los Nefilim sigue siendo un tema fascinante y muy debatido. En el siguiente segmento, exploraremos la conexión entre los Nefilim y los eventos del Apocalipsis. ¿Sería posible que estos seres volvieran a actuar de alguna manera al final de los tiempos? Deja tu comentario. ¿Crees que los Nefilim todavía tienen influencia en el mundo hoy? Suscríbete al canal para más revelaciones sobre los misterios de la Biblia. El impacto de los Nefilim y los ángeles caídos en la actualidad. La historia de los Nefilim y los ángeles caídos puede parecer lejana, restringida a los tiempos bíblicos, pero muchos estudiosos creen que la influencia de estas entidades todavía está presente en el mundo actual. Ya sea a través de fuerzas espirituales, linajes misteriosos o conexiones con eventos proféticos, hay señales que pueden indicar que el legado de los Nefilim no ha sido borrado por completo. ¿Pero cómo sería esto posible? ¿Realmente estos seres desaparecieron? Y lo más importante, ¿cuál es su relación con el mundo espiritual actual y el Apocalipsis? El destino de los Nefilim, ¿qué pasó con ellos? Después del diluvio, el relato bíblico no menciona directamente a los Nefilim que sobrevivieron. Sin embargo, hay algunos pasajes intrigantes que indican que los gigantes todavía existieron después del diluvio. Números 13:33. También vimos allí a los Nefilim. Los descendientes de Anak provienen de los Nefilim. Éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos y también lo éramos ante sus ojos. Cuando los espías enviados por Moisés exploraron la tierra prometida, informaron que allí vivían descendientes de los Nefilim, seres de gran estatura y fuerza. Esto plantea una pregunta importante. Si el diluvio destruyó a todos los Nefilim, ¿cómo podrían existir todavía sus descendientes? Hay tres posibles explicaciones para esto. Los ángeles caídos repitieron su transgresión después del diluvio, generando una nueva generación de Nefilim. Algunos Nefilim o sus descendientes sobrevivieron al diluvio de alguna manera. El término Nefilim llegó a usarse para describir tribus guerreras gigantes, como los Anakim y Repaim. Si los Nefilim realmente continuaron existiendo, ¿su influencia espiritual continúa hasta el día de hoy? ¿Espíritus de los Nefilim todavía actúan en el mundo espiritual? Una teoría común entre teólogos y eruditos de la Biblia sugiere que cuando los Nefilim fueron destruidos, sus almas no fueron al cielo ni al infierno, ya que eran híbridos de ángeles y humanos. Esto significa que sus espíritus podrían seguir vagando por el mundo, convirtiéndose en lo que la Biblia llama espíritus inmundos o demonios. Esta interpretación se basa en la ausencia de cualquier mención de la salvación de los Nefilim y la fuerte conexión entre los ángeles caídos y los espíritus malignos en el Nuevo Testamento. Jesús a menudo expulsaba demonios que buscaban poseer cuerpos humanos, lo que podría ser un indicio de que estos espíritus pertenecían a seres que alguna vez vivieron en la tierra. Si esta teoría es correcta, entonces los Nefilim todavía estarían presentes en el mundo, ya no como seres físicos, sino como entidades espirituales malvadas que buscan influir, engañar y corromper a la humanidad. ¿Los Nefilim y el Apocalipsis volverán?
Una de las preguntas más controvertidas es si los Nefilim y los ángeles caídos desempeñarán algún papel en los acontecimientos del fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis describe el surgimiento de seres sobrenaturales, manifestaciones espirituales malignas y una batalla final entre el bien y el mal. Apocalipsis 9, 1-3. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. A ella le fue dada la llave del abismo. Cuando la abrió, salió humo del hoyo, como de un gran horno. El sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del hoyo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como el de los escorpiones de la tierra. Este extracto habla de la apertura del abismo y la liberación de criaturas aterradoras, algo que algunos estudiosos interpretan como ángeles caídos encarcelados que regresan a la tierra. Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4 mencionan que ciertos ángeles rebeldes están atados hasta el día del juicio, lo que sugiere que es posible que todavía tengan un papel en los últimos días. Otro punto interesante es que Jesús compara los últimos días con los días de Noé. Mateo 12 y 37. Porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si los días de Noé estuvieron marcados por la presencia de los Nefilim y los ángeles caídos que corrompían a la humanidad, ¿nos estaba advirtiendo Jesús de algo similar en los últimos tiempos? ¿La influencia de los Nefilim hoy, hay alguna evidencia? Si los Nefilim realmente tenían conocimiento avanzado e influencia espiritual, ¿su huella todavía está presente en la sociedad moderna? Algunos estudiosos creen que ciertos símbolos y estructuras antiguos, como pirámides y megalitos, pueden estar relacionados con el conocimiento de los Nefilim. Además, existen informes y teorías sobre sociedades secretas, linajes de poder y manipulación global que se remontan a la antigüedad y que, según algunos, podrían estar relacionados con esta maligna influencia espiritual. Aunque no hay pruebas concretas, la Biblia confirma ampliamente la idea de que todavía está en curso una batalla espiritual entre el bien y el mal. Efesios 6 y 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Conclusión: ¿cuál es el papel de los Nefilim hoy? La historia de los Nefilim y los ángeles caídos sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. Lo que sabemos con seguridad es que existieron y tuvieron un gran impacto antes del diluvio. Algunas pruebas sugieren que su influencia continuó después del diluvio. Su conexión con espíritus malignos y demonios puede explicar muchos fenómenos espirituales actuales. Pueden desempeñar un papel importante en los acontecimientos del Apocalipsis. Ya sea como seres físicos del pasado, como entidades espirituales o como símbolos de corrupción y engaño, los Nefilim todavía fascinan e intrigan a los eruditos bíblicos hasta el día de hoy. En el siguiente y último segmento, finalizaremos este estudio con reflexiones sobre cómo este conocimiento puede impactar su vida espiritual y cómo protegerse hoy de las malas influencias. ¿Crees que los Nefilim todavía tienen alguna influencia en el mundo? Escribe tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la conclusión de este fascinante estudio. ¿Cómo protegerse de la influencia de los ángeles caídos y los Nefilim? A lo largo de este estudio, profundizamos en los misterios de los Nefilim y los ángeles caídos, explorando su origen, su influencia en el pasado y las posibilidades de su papel en el mundo actual y en el futuro profético. Ahora surge la pregunta más importante: ¿cómo afecta esto a tu vida hoy? Si los Nefilim fueron instrumentos del mal en el pasado, y si su influencia aún puede estar presente en el mundo espiritual, ¿qué puedes hacer para protegerte? Más que un estudio teórico, esta es una pregunta esencial para tu vida espiritual y la eternidad. La guerra espiritual es real. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. La Biblia deja claro que hay fuerzas espirituales malignas actuando en el mundo. Esto significa que la batalla entre el bien y el mal no es solo una historia del pasado o algo lejano en el Apocalipsis. Está sucediendo ahora y tú eres parte de ello. Muchos no se dan cuenta de esta guerra invisible, ya que el enemigo actúa de manera sutil a través de la corrupción moral, la manipulación y la ceguera espiritual. Jesús nos advirtió que Satanás vino a robar, matar y destruir, y continúa tratando de desviar a la humanidad del propósito de Dios. Si los Nefilim eran un símbolo de rebelión contra Dios,
entonces la misma estrategia de corrupción y engaño todavía está presente hoy. Pero la buena noticia es, no debes temer, porque Dios ya ha preparado todas las armas para que ganes esta guerra. La clave de la victoria, el poder de la palabra de Dios. Libro abierto 2 Corintios 10, 4. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Muchos ignoran que la mayor defensa contra las tinieblas no está en la fuerza humana, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. La verdad es que cualquiera que conozca a Dios y su palabra nunca será engañado. Vea el ejemplo de Jesús. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, no discutió, no utilizó la fuerza física ni cedió a las provocaciones. Él simplemente respondió, está escrito. Mateo 4, 4. Si quieres protegerte contra las malas influencias espirituales, necesitas estar cimentado en la palabra de Dios, ya que la verdad libera y protege. La sangre de Cristo es la mayor protección. Apocalipsis 12 y 11. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No necesita temer nada de lo que se dijo en este estudio. Los ángeles caídos pueden ser poderosos, los demonios pueden intentar influir en el mundo, pero nada es mayor que el poder de la sangre de Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, venció el pecado, derrotó a las fuerzas de las tinieblas y garantizó la victoria para todos los que confían en Él. Esto significa que ningún poder maligno puede tocar a alguien que está cubierto en la sangre del Cordero. El mayor engaño del enemigo, hacerte creer que no hay guerra. Open Book 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Uno de los mayores trucos del enemigo es hacer creer a la gente que no existe o que no hay peligro. Intenta disfrazar sus acciones, enmascarar sus intenciones y así mantener a la gente espiritualmente dormida. Si lograra engañar incluso a los ángeles del cielo, ¿no intentaría engañar a los seres humanos hoy en día? Por eso, Jesús advirtió, velad y orad. Mateo 26:41. No podemos ser cristianos distraídos, viviendo sin notar las señales espirituales que nos rodean. La guerra espiritual es real y ya ha comenzado. Pero la victoria en Cristo ya está garantizada. El llamado a despertar y permanecer firmes. Ahora que sabes la verdad, debes tomar una decisión. Ignora todo esto y sigue viviendo como si nada. Abre tus ojos espirituales, busca a Dios y fortalécete para esta batalla. La segunda opción puede no ser la más fácil, pero es la única que conduce a la victoria y a la vida eterna. Si sientes que has estado viviendo espiritualmente débil o alejado de Dios, este es el momento de despertar. Mensaje final: no tengáis miedo, tened fe. Muchos pueden sentir miedo al oír hablar de los ángeles caídos, los nefilim y el mundo de los espíritus. Pero recuerda, el miedo no viene de Dios. 2 Timoteo 1, 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El propósito de este estudio no es asustar, sino abrirte los ojos y darte las herramientas para ganar. Si estás con Cristo, no debes temer nada. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted no está solo. Dios te llamó a este tiempo, te dio autoridad y quiere usarte para marcar la diferencia. Ahora te invito a tomar acción. Si este estudio te habló, deja tu comentario y comparte este vídeo. Si aún no eres suscriptor, suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre los misterios de la Biblia. Si quieres acercarte a Dios, toma la decisión de buscar su presencia hoy. El enemigo puede intentar engañar, pero Cristo ya ha vencido. La sangre de Jesús es suficiente. Y al final la luz siempre vence a la oscuridad. Dios lo bendiga. Hasta el próximo vídeo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido esta batalla espiritual a tu alrededor? Hablemos de ello.